Se cumplen hoy 80 años de la primera huelga petrolera en Venezuela. Venezuela ingresó al mundo del petróleo temprano, inclusive antes que muchos países árabes, y tuvimos la oportunidad de competir a nivel internacional, llegando a ser el primer productor de petróleo del mundo. Desgraciadamente no hemos sabido sembrar ese petróleo. Como embajador en los países árabes tuve la experiencia, sobre todo en Kuwait, de cómo han sembrado el petróleo, cómo los beneficios llegan al pueblo. Incluso con la crisis actual han tenido reservas superiores a los 600.000 millones de dólares. Hay un programa en Kuwait del petróleo para las futuras generaciones donde el 10% del ingreso petrolero no se gasta. Por eso hablamos con un especialista venezolano, experto en minería y petroquímica, pero también en petróleo y energía nuclear, José Méndez. ¿Qué tiene que ver el petróleo con la energía nuclear? Bueno, tiene que ver que ya nosotros no hablamos de lo convencional de energías fósiles solamente, sino de energías alternativas, ¿no? Fósiles sería Petróleo, gas, el gas carbón. y carbón, las Sí, tres fundamentales, sí, sí, sí. que son las que más contaminan también. Que son las que más contaminan, que son las que son las energías asociadas con la contaminación ambiental, con el greenhouse effect, el efecto invernadero, que entre paréntesis los asesores de Trump lo han convencido de que eso no tiene ninguna relevancia y si él sigue sus anuncios que fueron el centro de atención durante la campaña presidencial, pues estamos en una situación difícil para los ambientalistas, ¿no? Pero es importante saber que el impacto ambiental del efecto de dióxidos de carbono, trióxidos y dióxidos de azufre, metales, es real, ¿no? El descongelamiento de los polos es algo real y el efecto en diferentes fenómenos, ciclones, y aumento del nivel de las aguas, es algo real. O sea, el mundo de los hidrocarburos, pero también decía que hay energías alternas. ¿Cuáles son esas? Bueno, fíjate bien, ¿no? Es muy importante hablar de esto en el contexto de los últimos reportes de las instituciones internacionales. Por ejemplo, ayer estaba Perdone, hablando. profesor, vamos un momentico con información importante de la Cancillería venezolana con la ministra Delcy Rodríguez. En la defensa de los derechos de Venezuela y de los intereses de Venezuela como Estado parte. Seguimos ejerciendo la presidencia pro tempore de Mercosur hasta que se den las condiciones para el traspaso a la Argentina. Pero también, compañeros, estamos defendiendo la integridad del Mercosur. Mucho nos ha dolido todo lo que ha ocurrido en estos últimos 6 meses, cuando la intolerancia frente a la diversidad política e ideológica ha llevado al Mercosur a un penoso espectáculo a nivel mundial. Mucho nos ha dolido y por eso nosotros hemos dicho y hemos insistido, y el presidente Maduro ha dicho, si nos cierran una puerta, nos metemos por la ventana. Y a pesar de que estos cancilleres insisten en que Venezuela no participe en esta reunión, bueno, nos meteremos por la ventana, porque nosotros vinimos aquí a defender los derechos de Venezuela, pero a defender y hacer valer también los derechos del Mercosur. Ellos alegan con el supuesto incumplimiento de Venezuela, que no es cierto. Con muy buena fe, que es lo que debe regir el cumplimiento de los tratados internacionales, con muy buena fe, Venezuela ha incorporado el 95% del acervo normativo de las normas del Mercosur a su legislación. Bueno, nosotros estamos acá para decir que seguimos firmes en nuestra postura. Y yo quiero también que el canciller Choquehuanca, que ha venido un país alba a manifestar también la defensa de Mercosur y en respaldo a Venezuela, pueda dirigirle una palabra a los medios y al pueblo argentino también, al pueblo suramericano que se encuentra aquí manifestando su respaldo. ¡Viva Bolívar! ¡Viva la canciller de la dignidad! Bueno, es parte de la información internacional porque estamos en el Mercosur forzando una situación muy complicada. Los 4 miembros fundadores, que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, han determinado que no correspondía a la presidencia de Venezuela. Venezuela forzada la situación de esa presidencia, como dice la canciller, que todavía le pertenece, y es incómodo ver esta nueva diplomacia que debería ir más por el camino de la negociación, como las grandes diplomacias del mundo. Afortunadamente vimos la declaración también de la canciller argentina, llamó a la ministra venezolana a esa negociación y abrir la posibilidad de que tanto por el protocolo de Ushuaia 1 y 2, que es el de derechos humanos en América Latina, como también en relación con la solución de las controversias establecidas tanto en Olivos como también por el Tratado del Tribunal Permanente de Asunción. Ojalá que se resuelvan y no estemos en esta confrontación innecesaria que no conviene ni a Venezuela ni al Mercosur.
todo puede resolverse por la negociación, como se está planteando en Venezuela. Y la propia Carta de Naciones Unidas establece precisamente la solución pacífica a las controversias internacionales. Ojalá que el Mercosur siga funcionando, incluso poder volver a la Comunidad Andina de Naciones, fortalecer UNASUR e ir a la CELAC. José Méndez, seguimos con él en materia de energía. ¿Qué nos decía de los últimos reportes de la OPEP? Sí, existe el reporte, los reportes fundamentales en petróleo los produce la OPEP, que es un reporte anual, además de los reportes estadísticos cada trimestrales, etcétera, y se llama Panorama Mundial del Petróleo. De ese sumario de reporte habló ayer el secretario general de la OPEP, Furquindo, que es nuevo, estuvo en su oficina en Viena, Austria, este verano. Hay que decir que es en Viena donde está el centro de las negociaciones sobre petróleo. Sí, de headquarters, porque Viena se ha prestado, tanto en el mundo diplomático como en el funcionamiento y la ciudad de Viena, ¿no? Ha sido muy abierta, por cierto, que tienen una nueva sede. Y él habló de los escenarios, ¿no? Los escenarios sobre petróleo y gas de la OPEP normalmente le dan preeminencia al uso de gas y petróleo, y en ese escenario se ven las proyecciones normalmente de 25 años, porque son una cantidad de parámetros que es difícil manejar aún con las simulaciones más sofisticadas. Bueno, en ese contexto, la OPEP está viendo, a pesar del uso de energías renovables, como esencialmente las que se consideran en los últimos escenarios, son esencialmente energía eólica del viento, energía solar, esencialmente con celdas fotovoltaicas, geotermia, pero también otros como biocombustibles, etcétera, ¿no? Ahora es un porcentaje muy pequeño el de energías alternas. Los hidrocarburos siguen siendo los fundamentales. No, sí, bueno, paradójicamente, y a pesar del esfuerzo de la Conferencia de París del 2015, donde hubo compromisos importantísimos. Esa es del cambio climático. Del cambio climático de los países que convencionalmente le sacaban el hombro a la situación, como China, que es el gran contaminador del mundo junto con los Estados Unidos, porque el carbón tiene unos efectos terribles que han sido muy bien documentados en su impacto en los tejidos vivos, ¿no? Y hubo compromisos de China que fueron muy importantes, de los Estados Unidos, arreglos internacionales, que con el escenario Trump ahora, salvo que él se haga asesorar por los expertos de la Oficina Internacional de Energía, Energy Information Office. Por cierto, allí está actualmente en esas negociaciones el actual secretario general de la OPEP en Washington. Ayer estaba hablando en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales y hablaba de estas experiencias. Por cierto, que habló del el último libro del famoso ministro del petróleo de Arabia Saudita, que fue referencia, por cierto, que fue secuestrado por un venezolano, ¿te acuerdas? Y del nuevo ministro. Es muy importante esto para las nuevas generaciones, para los que tenían una visión de las políticas de una empresa estatal tan eficiente como lo fue PDVSA, ¿verdad? La segunda empresa estuvo en ese rango, segundo a cuarto lugar, y que los venezolanos realmente podemos aprender, porque no hay que reinventar la rueda. Métanse en internet y vean Visión de Arabia Saudita Visión 2030. Ahí ustedes pueden ver que los expertos de Arabia Saudita, que no es un régimen democrático, le están dando preeminencia a la calidad de vida de sus ciudadanos, a la calidad de los servicios y sobre todo preeminencia al uso de los recursos humanos, transformando la economía de Arabia Saudita, que es el primer productor en volumen junto con Rusia, de una economía monoproductora a una economía realmente diversificada. Sobre eso vamos a hablar, doctor Méndez, más adelante, porque es interesante que los venezolanos aprendamos esas experiencias. Visión 2030. Porque es importante cómo esos países petroleros han dado garantía y bienestar a sus ciudadanos y no situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo en el caso de Venezuela. Seguimos más adelante con José Méndez, experto en petróleo y energía nuclear. Continuamos nuestra conversación con José Méndez, experto en materia petrolera
y nuclear, pero en el caso del petróleo se habla mucho en el mundo de el nuevo acuerdo entre países productores OPEP y no OPEP para revalorizar el petróleo. Sí, porque es una batalla permanente que se refleja en volatilidad de los precios entre producción y consumo, y hay muy pocos que pueden realmente, que cumplen con los acuerdos, ¿verdad? Y hay mucha información falsa, Entonces, bueno, la OPEP está rebajando en el orden de 1.2 millones de barriles, está reduciendo a 32.5 del total de consumo diario mundial. Rusia ha prometido bajar 600.000 barriles. Sí, pero existen situaciones como Venezuela. Venezuela está reportando una producción de 3.3 millones de barriles, cosa que nos manejó en la convicción, porque hay un departamento de seguimiento en la OPEP con el cual yo he estado en contacto, y estamos hablando de 1 millón de barriles diarios de papel. Entonces Venezuela en realidad está produciendo 2.2 millones de barriles, cosa que ni parecerse con la visión aquella que había en el plan de negocios PDVSA 98-2008. Ahora sí, pero ha sido efectivo esta baja de producción. Ya se está, tiene cierto reflejo en los precios, pero recuerda algo. Todo esto vino, ¿te acuerdas cuando hubo el crecimiento importante de los precios, que la caída en el año 2008, en el verano, llegó a casi $150 por barril? Y es una dicotomía importante. Cuando los precios están altos, esto afecta la economía de los países consumidores, pero tiene que ser un trade-off, que se llama, un precio equilibrio que le permita a los países consumidores, en el convenio de la misión de la OPEP, respirar, crecer de una manera saludable, pero que le permita a los países productores, según la misión misma de la OPEP, tener suficientes recursos para varias cosas, para cumplir con sus presupuestos nacionales y para poder financiar sus presupuestos y para permitir que los inversionistas internacionales puedan hacer repatriación de sus capitales. ¿Qué está pasando cuando los precios son muy bajos? Y esto realmente fue un catalizador que engendró a Arabia Saudita. ¿Por qué? Por el problema de las lutitas, del crecimiento inesperado. Fíjate tú cómo funciona el mercado. Lo que motivó todo esto fue aquel crecimiento tremendo de la inversión de la tecnología que se ejecutó de una manera muy exitosa en los Estados Unidos, de lutitas petrolíferas y gasíferas. Y los precios habían crecido. Eso tuvo sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas fue que eso permitió inversiones en los Estados Unidos. Pero a nivel mundial también golpeó mucho a los países petroleros y favoreció a los países consumidores. Por eso es interesante hablar de la Agencia Internacional de Energía frente a la OPEP, ¿no? Sí, bueno, la Agencia Internacional de Energía es unos 27 países de los mayores consumidores del mundo, y hacen, entre paréntesis, los reportes técnicos de mejor referencia en el mundo. Hay cierta diferencia en la metodología de las proyecciones que ellos tienen hasta el año 2040 en los próximos 25 años. Por ejemplo, el secretario general de la OPEP habló ayer que iba a haber, en el escenario de crecimiento, porque son dos factores esenciales, crecimiento económico y crecimiento de población. En el año 2040 vamos a estar en el orden, ahora somos unos 7.000 millones de habitantes, vamos a 9.000, ¿verdad? Con un crecimiento promedio de 3.5%, 3.5, 3.6, llegaremos, según la OPEP, a un consumo global cercano a los 110 millones de barriles diarios. En el escenario de la Agencia Internacional de Energía se le da mayor preeminencia a lo que son las energías, en los escenarios que ellos tienen. Por ejemplo, la producción de electricidad va a ser esencialmente gas, lo que es mucho mejor por su poco ligero impacto ambiental. O sea, un 50% de toda la electricidad a nivel global va a ser, según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, producida por gas y por energía solar y energía eólica. El último punto, en un minuto, ¿qué recomendación quieres hacer? En un minuto. Bueno, en un minuto la recomendación a los venezolanos, no perder la esperanza. A los venezolanos, prepararnos, porque lo más importante de cualquier nación y de nuestra nación son sus recursos humanos. ¿Verdad? Prepararnos, porque cuando aquí se votaron a la calle 23.000 de los mejores gerentes, ingenieros, técnicos, ¿verdad? Estamos hablando de unos 40 millones de horas hombres votadas a la calle. Todos esos venezolanos que están ahora en los países del Golfo Pérsico, cuando aquí
se desarrolle una estrategia de descentralización, una estrategia de reconstrucción nacional, esos recursos humanos van a tener preeminencia. Bueno. Y ese es mi mensaje a la nación. Preparémonos para una economía sustentable, para una economía descentralizada, para una economía de mayor valor agregado en la industria petrolera. Bueno, es lo que han hecho casi siempre la recomendación a quienes entrevistamos permanentemente en cualquier área. Es la educación, es la cultura, es la formación y sobre todo en la parte petrolera es la formación de los cuadros, la inversión en la industria y competir adecuadamente en el campo internacional para que esos recursos vayan para nuestro desarrollo. Cerramos pues nuestro recorrido por los escenarios internacionales del día de hoy. Como siempre, mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis internacionales.